Bueno, dando continuidad al video 1, donde hablábamos de recepción técnica, es importante tener en cuenta que muchos de estos medicamentos son de nevera, por lo cual hay que realizar un registro de la temperatura que debe estar dentro de 2 a 8 grados. Esta revisión se hace mediante un instrumento que se llama Data Logger. Podemos visualizarlo acá. El Data Logger es parecido, es como una USB, pero esta USB va al interior de la nevera y lo que hace es almacenar la temperatura de esto al interior de esta nevera desde el momento en que es despachado, toda la trayectoria, todo el transporte hasta que es entregado al lugar, para poder garantizar que estuvo durante una temperatura de 2 a 8. Entonces esta USB permite almacenar esa información. Identificar características de cada laboratorio en el momento de la entrega. Entonces hay laboratorios que entregan las neveras de una manera, que lo hacen por una nevera por cada producto, o tienen 2 productos, o sea, va uno identificando las características que tiene cada laboratorio. El almacenamiento requiere conservar la cadena de frío, por lo cual son almacenados entre 2 y 8 grados. Acá podemos ver las neveras que se utilizan, las cuales no deben tener en las puertas espacio para almacenar, sino que es en vidrio para poder visualizar al interior los medicamentos y que no se almacene nada en la nevera. Los medicamentos no pueden estar hacinados, se debe conservar un espacio de 2.5 centímetros entre cada medicamento, es decir, ubico un medicamento 2.5 centímetros y ubico el otro. No deben estar pegados a las paredes. Recordemos que los únicos medicamentos que no son almacenados bajo cadena de frío son los anticancerígenos, o sea, imatinib, sunitinib, erlotinib, sorafenib. Plan de contingencia. Este se desarrolla cuando se daña la nevera o cuando hay de pronto un desplazamiento de local a otro local. Entonces, de todas maneras, siempre se debe vigilar mañana y noche las condiciones ambientales que estén entre 2 y 8, se deben realizar revisiones periódicas a la nevera, no ubicar geles de transporte que se descongelen o humedezcan los empaques de los medicamentos. Muchas veces cuando llega este pedido se colocan los geles sobre las cajas de los medicamentos y eso hace que se dañe el empaque. Evitar dejar la puerta abierta mucho tiempo, más que todo cuando se hace la recepción o cuando se hace inventarios. En caso de daño del medio refrigerante, buscar inmediatamente desplazar los medicamentos a otro medio, y no debemos desechar estas neveras porque pueden servir para los pacientes o pueden servir para almacenar los medicamentos. La facturación. Anteriormente, hasta el 1 de abril del 2017, existía algo que se llamaba Comité Técnico Científico. Luego aparece el decreto 3591 de 2016 que nos habla del procedimiento para el acceso y suministro para medicamentos no POS, que se fijan requisitos para el recobro a través de la ADRES, Administradora de Riesgos de Especiales del Sistema de Salud. Recordemos que anteriormente era un proceso que no se articulaba, simplemente uno iba al médico, el médico te autorizaba un medicamento, luego ibas a otro lado, luego requerías un proceso muy dispendioso. Entonces, ¿qué se hizo? Con la ley estatutaria 1751 de 2015, que todas las personas deben tener acceso a la salud, que se debe regular y establecer mecanismos de protección y consagrar la autonomía médica. ¿Cómo así? El médico tiene la autonomía para realizar la prescripción médica del medicamento que no está en el plan de beneficios o anteriormente llamado no POS. El médico, mediante un aplicativo que se llama MiPres, que sale en la resolución 00532 de 2017, ¿qué hace? Por medio de este aplicativo o este software, ingresa el medicamento que el paciente requiere. De esta manera, ese MiPres se articula directamente con el software, es un software del Estado, y te lo autorizan y llega al servicio farmacéutico. Es decir, no hay que hacer todo ese protocolo que se hacía antes, que autorice, que lleve aquí, no. Si el médico toma la decisión de autorizarlo, lo hace. Y simplemente ya con la autorización de él, llega a la farmacia y la farmacia se lo dispensa. Bueno, esto suena muy
¿cierto? Muy fácil. Desafortunadamente hay situaciones como que el sistema está caído o que de pronto el médico dice no, las EPS asignan médicos, digamos, para que tengan acceso a este software, les dan la contraseña y la clave, entonces no todos pueden acceder tan, digamos, tan sencillo al sistema. En el caso de que no me lo autorice, ¿qué puedo hacer? Una tutela, que es un mecanismo creado en la Constitución, el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Recordemos que uno de los derechos fundamentales es la salud. ADRES es la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Era lo que se llamaba anteriormente el FOSIGA, que desapareció, ya que el FOSIGA lo hacían entidades, digamos, no era una entidad directamente del Estado, en cambio ya el ADRES sí es directamente del Estado. Este fondo maneja todos los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En Colombia buena parte de los MAC no están en el POS, o sea, de los medicamentos de alto costo, y para financiar su cobertura se implementó el proceso de recobro, es decir, se autoriza y el Estado es el que paga estos medicamentos. Habla de que se desembolsa la diferencia entre el medicamento MAC no POS suministrado y el valor del MAC más cercano al POS. Ejemplo, usted tiene una rinitis crónica y siempre ha tomado loratadina, ¿cierto? La loratadina vale 2.000 pesos, estoy dando un ejemplo, la verdad no sé en este momento en cuánto esté. Pues exactamente. Resulta de que ya la loratadina a usted no le sirve. Entonces va al médico y el médico define que usted necesita es desloratadina. Pongamos que la desloratadina vale el blister por 10, ejemplo, ojo que es ejemplo, 10.000 pesos. Entonces el Estado asumiría el costo de 8.000 pesos, es decir, la diferencia entre el medicamento no POS y el medicamento POS más parecido. Entonces él define, si el POS vale tanto, entonces él no, y hacen la diferencia y eso es lo que realmente pagaría el Estado. En los inventarios, ¿qué debo hacer si soy regente de farmacia y debo asumir la responsabilidad de manejar una farmacia de alto costo con medicamentos biotecnológicos? Debo realizar conteos. Lo ideal es hacer conteos diarios de los medicamentos que superen los 5 millones de pesos, los 3 millones de pesos, de acuerdo a la cantidad que tengas en inventario. Si es muy difícil y hay muchos medicamentos, entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer conteos semanales, rotar todas las, digamos, en el orden alfabético. Por ejemplo, el lunes cuento la A, de la A a la C, el martes de la D a la F y así sucesivamente. Estrategias de seguridad. Evitar que personas externas ingresen al establecimiento farmacéutico, hacer revisión de bolsos. Delegar siempre personal responsable para las tareas más importantes y de mayor confianza. Implementar formatos de acuerdo a las necesidades, en formato de entrada y salida, formato de despacho a mensajeros, formato de entrega de medicamentos refrigerados a pacientes. Y por último, tener un archivo con toda esta información. La dispensación de estos medicamentos, debo solicitar el documento versus la fórmula médica, verificar que sea el paciente. Verifico que la fórmula cumpla con los requerimientos solicitados por la entidad. Usted en un establecimiento puede estarle dispensando a 3, 4, 5 diferentes EPS. Cada uno tiene diferentes protocolos de dispensación. Entonces debo verificar que esa fórmula cumpla con el protocolo de la entidad. Se hace proceso de facturación, que ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Facturación por medio de mi PRES, que va a tener instalada la farmacia. Hago el proceso de facturación y le doy la constancia al paciente de la entrega de la fórmula. Algunos medicamentos no son entregados directamente al paciente, ya que requieren de una administración especializada. Para eso se crearon las IPS especializadas, ya más adelante les voy a explicar en qué consisten. Hay unos medicamentos que sí se entregan directamente al paciente, como las hormonas, ejemplo genotropin, anticancerosos orales y algunos antiinflamatorios. En estos casos yo debo realizar un formato de entrega del medicamento refrigerado, garantizando que le estoy entregando al paciente este medicamento dentro del rango de 2 a 8. Porque muchas veces ellos se van a hacer diligencias, van a caminar, lo dejan en el carro, entonces en esos casos yo no puedo responder por un medicamento que fue mal almacenado. Obviamente al momento de la dispensación le doy esas indicaciones necesarias para que él entienda cuál es la conservación adecuada. La IPS especializada es un nuevo modelo de atención donde el afiliado tiene un acompañamiento integral y una atención especializada a pacientes con enfermedades de alto impacto de acuerdo a su estado de salud. Cuenta con un equipo multidisciplinario altamente calificado, capacitado,
y cualificado. ¿Cómo así? Como estas personas, digamos, que tienen una enfermedad catastrófica, una enfermedad de difícil manejo, son personas que pueden ser depresivas, son personas que requieren una atención más integral. Entonces, no solamente los ve el médico, también los ve una enfermera, también los ve un psicólogo, también los ve un químico farmacéutico que les hace un seguimiento para poder verificar cómo va el tratamiento, que no hayan reacciones adversas. Entonces debe haber un tratamiento muy integral y eso lo hacen las IPS especializadas. Verifican todo eso, lo llaman, le hacen, en cambio, si por X o Y motivo nosotros se lo dispensáramos directamente, este paciente no va a tener digamos, los cuidados necesarios a los que puede hacer una IPS. Tenemos entonces varios medicamentos de alto costo. Rápidamente vamos a hablar de algunos de los que ustedes van a conocer cuando estén sea en sus prácticas o cuando en su experiencia laboral vayan a manejarlos, estos medicamentos. Estos que estamos visualizando acá en esta diapositiva son todos de nevera. Tenemos entonces el genotropin. Este genotropin es hormona del crecimiento utilizado en niños que no crecen, que digamos su estatura no está dentro de los parámetros normales de la población, entonces se les coloca este medicamento. Pulmozyme, genérico alfa-dornasa, es un medicamento utilizado en fibrosis quísticas, niños que no tienen una enzima que lo que hace es degradar y ayudar a disminuir el moco. Por lo tanto, son niños que sufren de neumonía y enfermedades pulmonares. Tienen un pronóstico de vida más bien corto, digamos que 20-30 años. Forteo es la teriparatida usada en pacientes con osteoporosis. Lo que hace este medicamento es excelente porque lo que hace es generar hueso. Pero desafortunadamente no se puede usar más de un año porque puede tener problemas asociados a cáncer. Somatuline, usado en pacientes con elefantiasis, que es el crecimiento excesivo de algunas extremidades, nariz, oreja, manos, pies. En estos casos se usa este medicamento. Byetta, que es un medicamento usado en diabetes, lo que hace es ayudar a generar insulina, digamos de manera más, como no lo hacen los otros medicamentos, sino tratando de que el hígado él solito digamos como que se vuelva a regenerar. Este medicamento también está teniendo problemas con reacciones adversas. Y este es para la hemofilia, factor 8, niños que no coagulan. Yo creo que ya la había mencionado en la parte 1 del video. Tenemos Prevenar, que es una vacuna, Neumo 23 otra vacuna, esta es para la neumonía, esta es para la influenza. El Synagis palivizumab es un medicamento usado en el virus sincitial en bebés que son prematuros, que básicamente no alcanzan a desarrollar bien sus pulmones, entonces hay que ponerles este medicamento para evitar que les dé el virus sincitial, que es catastrófico, pues los puede matar. Glivec y sunitinib. Este es imatinib, sunitinib son para el cáncer. Solair o malizumab es para pacientes con una alergia muy severa, cuando ya no les sirve absolutamente nada. Este medicamento lo que hace es mejorar, más que todo en pacientes asmáticos muy severos, y lo que hace es trabajar directamente en las inmunoglobulinas y mejora de manera muy notable las alergias. El Remicade, que es infliximab, es un antiinflamatorio usado especialmente en artritis muy severa. Y Humalog, que es insulina, usado en la diabetes. Acá entonces pueden encontrar la bibliografía y muchas gracias.